Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. El tema de hoy es tan importante que lo he titulado Retomemos lo vital. Diga conmigo, retomemos lo vital. Si tiene alguien a su lado, dígale, retomemos lo vital. Aquello que es fundamental para la vida, aquello que es esencial para poder alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Y déjeme decirle una cosa, y es que hoy vivimos en una generación en la que pareciera de pronto que como creyentes e hijos de Dios, nos hemos olvidado de aquellas expresiones de labios del Señor Jesucristo, en las cuales nos enseñaba lo que nos es vital para poder llevar a cabo la obra del reino de los cielos. Y es que pareciera de pronto que aún siendo creyentes y teniendo fe en Jesucristo, habiendo sido bautizados y teniendo ya tiempo en el Evangelio, nos hemos enfrascado en tratar de suplir nuestras necesidades, tanto emocionales como materiales, y utilizamos a Dios como un mero dispensador de milagros, permítame ponerlo entre comillas, cuando no nos hemos dado cuenta que al venir a Cristo somos nosotros los que debemos de disponer de nuestra vida, recursos y capacidades para que el reino de los cielos avance. Pero esto no significa que el reino de los cielos dependa de nosotros. Lo que trato de enfatizar es que si retomamos lo vital para el avance del reino de los cielos, entonces tendremos la capacidad dada por Dios para edificar su reino. Reitero, si retomamos lo vital para el avance del reino de los cielos, tendremos la capacidad dada por Dios para edificar su reino. Y todo lo demás que podamos de forma voluntaria y espontánea hacer y dar para la gloria de Dios, será el resultado de tener claras nuestras metas y prioridades. Escuche esto con atención. Toda persona administra su vida en razón de sus prioridades e intereses. Dese cuenta, todo aquello que para usted es importante, aquello que para usted es trascendente, es porque forma parte de sus prioridades y de sus intereses. Y déjeme decirle que mientras que el reino de los cielos no ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida, difícilmente podremos producir los resultados que Dios desea que produzcamos. A veces pareciera que nos hemos olvidado de las palabras del profeta cuando éste dijo, no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Otras versiones dicen, no es con ejército, ni con fuerza, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y a veces pareciera de pronto que nos olvidamos la necesidad que tenemos de poder movernos en acuerdo con Dios para lograr los resultados que Dios desea. En este sentido, considero que es vital que como pueblo del Señor retomemos la enseñanza del Señor Jesucristo, en el cual Él nos enseñó aquello en lo que como hijos suyos y discípulos, note la diferencia, hijos y discípulos, uno tiene que ver con una relación de posición y la otra expresión, discípulos, tiene que ver con una función. Somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que a todos los que creyeron en Él, a aquellos que le recibieron, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Pero muchos de nosotros nos hemos enfrascado solo en esa posición y nos hemos olvidado de fungir como discípulos de Cristo. Entonces, es bien importante que recordemos la enseñanza del Señor para que tanto como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, busquemos cada día aquello que es vital para el avance del reino de los cielos y el desarrollo espiritual de nuestra vida. Y esto vital de lo cual te quiero hablar es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
Tú necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es algo que no debemos de tomar a la ligera, ni debemos de considerar como algo que ya pasó de moda. Porque, ¿sabe? La palabra de Dios nos enseña que el mundo pasa, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si esto es así, entonces sigue vigente la enseñanza del Señor Jesucristo cuando Él nos mostraba que era vital para nuestro avance y desarrollo el ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del poder de Dios. Y esto es precisamente de lo cual deseo hablarte en esta noche, porque considero que la iglesia del siglo XXI necesita más que nunca el poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos se han acostumbrado a vivir sin poder. Podríamos decir que el caminar en Cristo, y permítame ponerlo entre comillas, sin el poder del Espíritu Santo se ha vuelto común en la iglesia del siglo XXI. Pero enfatizo, el que algo sea común no significa que sea normal. Está siendo común ver a creyentes querer hacer la obra de Dios en sus fuerzas. Pero ¿qué nos acaba de enseñar la Escritura a través del profeta Zacarías? No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Es a través del poder de Dios que nosotros podemos realmente edificar el reino de los cielos. Así que considere bien esta enseñanza. Y mire, déjeme leerle lo que le acabo de proyectar aquí en la pantalla y dice: el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente es vital para que éste pueda realizar las obras que Jesús mismo realizó y aún mayores. ¿Recuerda usted esa enseñanza, esa expresión en la cual el Señor Jesucristo dijo: las obras que yo hago las harán ustedes también y aún mayores? Alrededor del mundo son contados los hombres y mujeres que están participando del poder de Dios, de tal manera que la manifestación que en sus vidas hay hace evidente que las obras que Jesús hizo, ellos las están haciendo también, y en muchos casos incluso aún mayores. Pero un altísimo porcentaje de la iglesia está caminando sin el poder de Dios en su vida. Y claro que debemos de entender que solo al ser llenos del poder de Dios es que podremos provocar un mover espiritual que transforme vidas, edifique a la iglesia y prevalezca sobre el mundo y Satanás. Sabe, en muchos púlpitos se está hablando sobre el problema de la secularización de la iglesia. Es decir, la iglesia se está haciendo a imagen del mundo. Hoy vemos que en muchas congregaciones se busca más el entretenimiento que la edificación. Pesan más un equipo de buenas luces, un equipo de buen sonido, un performance al tiempo de la música, que tener realmente una disposición para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y saben, no es que estén mal las luces, ni la buena calidad de sonido, ni el tener personas que pudieran interpretar a través de sus cuerpos una forma de adoración que dignifique al Señor. No está mal, el problema es cuando esto se convierte en nuestra prioridad y entonces se cumple en nosotros lo dicho por el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas iglesias están pensando en una liturgia, en un culto, donde Cristo no es el centro. Y creo que tenemos que volver a la esencia, a lo que es vital, pero no podremos realmente experimentar mayores niveles de gloria si nosotros no partimos de lo fundamental, de lo esencial, de lo que es vital para nuestro desarrollo espiritual. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Solo siendo llenos del poder del Espíritu Santo vamos a poder edificar a la iglesia, vamos a prevalecer sobre el mundo y Satanás. Hoy son una enorme cantidad de creyentes que están subyugados por Satanás. Y sabe, necesitamos el poder del Espíritu Santo.
Necesitamos el poder de Dios para entonces poder provocar un mover espiritual que transforme vidas. No basta con que la gente escuche el mensaje del Evangelio, tienen que escuchar el mensaje del Evangelio de labios de una persona ungida y llena del poder de Dios. Y eso es algo que muchas veces no hemos considerado. ¿Cuánto poder de Dios hay en tu vida? De acuerdo al nivel de poder de Dios que hay en tu vida, será el efecto que produzca en tu vida el mensaje del Evangelio y en la vida de aquellos que de parte tuya lo puedan escuchar. Es bien importante entonces que volvamos a lo esencial, que retomemos lo vital. Y es vital para nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Acompáñame a ver qué es lo que dice la Escritura allí en Hechos capítulo 1, versos del 1 al 5, y posteriormente vamos a brincar al verso 8. Hechos, verso 1, vamos allá, capítulo 1, verso 1. Y dice la Escritura de la siguiente forma, mire, ponga mucha atención, dice la palabra de Dios así. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el Evangelio de Lucas vemos claramente cómo es que el médico amado comienza a describir todos los hechos que caracterizaron la vida terrenal de Jesucristo. Él lleva un registro muy detallado y este Evangelio se lo hace llegar a Teófilo, a quien ahora le dedica este libro. Y entonces es que toma sentido lo que él escribe. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bien, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice la palabra del Señor, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Fíjese qué tremenda cosa. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, Él comienza con una expresión y Él dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora que Él ha resucitado y que les ha dado pruebas convincentes de que es Él el que ha vuelto de la muerte a la vida por el poder del Espíritu, ya no les habla acerca del reino de los cielos, ahora Él les habla acerca del reino de Dios. Y esto nos habla de un mayor nivel de revelación. A mayor proximidad a la gloria de Dios, mayor nivel de revelación y entendimiento de los misterios de Dios en tu vida. Esto es muy trascendente, porque entonces Jesús comienza a hablarles tras el velo. Recuerde que hasta antes de la muerte del Señor Jesucristo, había un velo que separaba al hombre de Dios. Cuando Jesús dice, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él muere, en ese instante dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Esta es una señal de que Dios nos está dando libre acceso a la presencia de Él por medio del sacrificio de Jesús. Pero hay un problema. Los discípulos que iban camino de Emaús, aun cuando el velo del templo se había rasgado, el velo de su entendimiento y su nivel de revelación no había sido rasgado, porque ellos necesitaban tener una relación más íntima con el Señor. No es hasta que ellos demuestran su necesidad, porque aquel forastero se quede con ellos y le dicen, quédate con nosotros, ya está anocheciendo, y es cuando este forastero, que es Cristo resucitado, pero como hay un velo en sus ojos, ellos no pueden reconocerlo, que cuando Él se sienta a la mesa y parte el pan delante de ellos, sus ojos son abiertos y pueden verle. Porque sabe, nadie parte el pan como Jesús. Nadie parte el pan como Él. Y es maravilloso cuando nosotros podemos intimar con Él. Y entonces podemos ir hacia un nuevo nivel de revelación.
Y esto es impresionante porque de eso se trata. Jesús está introduciéndolos a un nuevo nivel de revelación. Por eso es que Él comienza a hablarles acerca del reino de Dios. El verso 4 dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Me encanta la expresión en la cual la Escritura nos dice que les ordenó. No les sugirió, no fue una opinión, fue una orden. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el verso 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Note cómo el poder de Dios en nuestra vida nos va llevando en una expresión y en una manifestación escalada de la gloria de Dios. Cuando tú tengas tu primer encuentro con el poder de Dios, ese primer encuentro te va a dar capacidad para hacer cosas que sin el poder de Dios en ese nivel hoy no puedes hacer. Pero conforme más te adentres en esa relación con el Espíritu Santo y seas revestido de poder, tendrás la capacidad de ir trascendiendo. El Señor Jesucristo sabía que a sus discípulos les esperaba que el mundo les persiguiera, que el mundo les señalara, que el mundo les rechazara. Y Él sabía que si ellos no contaban con el poder del Espíritu Santo en sus vidas, iban a fracasar. Por eso la orden era explícita. No se alejen de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de Dios. Y entonces podrán fungir como aquello a lo cual les he llamado a ser, testigos de la obra de Dios en su generación. Y serán testigos en Jerusalén, serán testigos en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta? En la medida que nosotros tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, también en esa medida vamos siendo llenos del poder de Dios. Y ese poder de Dios en nosotros nos permite edificar su reino. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el poder de Dios para edificar el reino de nuestro Dios. Es maravilloso cuando nosotros podemos adentrarnos en una relación con el Señor y podemos ser revestidos de su poder, revestidos de su gloria. Y cada vez que actuamos, cada vez que hablamos, podemos ver el impacto que produce la gloria de Dios en nosotros, en aquellos que con nosotros están. Por esta razón es que el Señor Jesucristo fue muy claro al enfatizar la necesidad que los discípulos tenían. Y tenemos que entender que esto aplica también para nosotros. Y es el ser llenos del poder de Dios, el ser llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del poder de Dios, amado hermano, no es ni debe reducirse a una experiencia esotérica o algo meramente extrasensorial. El ser llenos del Espíritu Santo es imperativo para cada creyente y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres hijo? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que seas hijo de Dios, pero anhelo profundamente en mi corazón que te conviertas en un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que aprende e imita a. Así que si somos discípulos de Cristo, vamos a aprender de Él y vamos a buscar imitarle día tras día. Ya que de otra manera, el intentar producir los resultados que el reino de los cielos requiere será simplemente imposible, ya que como lo mencionó el profeta Zacarías, el reino de los cielos y la obra de Dios no se realiza en nuestra fuerza o capacidad, sino por el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Y solo entonces es que las operaciones y manifestaciones del Espíritu Santo impulsarán a la iglesia en la dirección y fuerza que Dios quiere. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es inmutable, que Él es eterno. Y sabe,
tal como Él obró en el principio de la creación, tal y como Él obró en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él obró en la iglesia primitiva, quiere hacerlo hoy en nuestros días. Necesitamos entonces volvernos al Señor de todo corazón y buscarle de veras para ser llenos del poder de lo alto. Lamentablemente es muy triste ver en la actualidad a la iglesia limitada en su capacidad y poder. La iglesia no avanza ni da muestras del poder de Dios porque lo está haciendo todo en su fuerza. Y déjame decirle que una iglesia que ama su comodidad y que no tiene aspiraciones para la edificación del reino de los cielos, una iglesia que ha perdido de vista el ser un grupo de verdaderos discípulos de Jesús, cuya pasión y deseo por experimentar el poder de Dios se resume a disfrutar de un culto donde todo gira en torno a ellos. Amados hermanos, esa no es la iglesia que Dios quiere. Esa no es la iglesia por la cual Jesucristo va a volver. Me encanta esa expresión del Señor Jesús cuando Él dice, fuego he traído a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Hoy un alto porcentaje de creyentes no están experimentando el poder de Dios en su vida porque están aferrados a su comodidad. Otro tanto no creen que sea para ellos. Es más, no consideran necesitarlo. Cuando la expresión que acabamos de leer en la Escritura nos dice que Jesús les ordenó, no intenten hacer la obra del reino de los cielos sin el poder de Dios, porque van a fracasar. Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Me encanta esa expresión en la cual Jesús está pensando en la iglesia y pareciera de pronto que aquello que está pensando se escapa por sus labios. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué está prevaleciendo en nuestra vida? ¿El pecado? ¿La enfermedad? ¿La pobreza? ¿La miseria? ¿De qué formas el mundo y Satanás nos gritan día a día que nos hace falta el poder del Espíritu Santo? Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, si tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo, deberíamos estar viviendo en el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, como ya lo mencioné, para muchos cristianos, esto no es importante, consideran no necesitarlo, cuando en realidad el poder del Espíritu Santo es vital para nuestro desarrollo espiritual. La Biblia nos enseña que el Espíritu es ahora el vicario de Cristo. Sí, no es el Papa, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, es decir, Él es el representante de Jesús en la tierra. Y su labor es la de empoderar a la iglesia para que ésta pueda hacer la obra del reino de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no está en oferta. Diga conmigo, el Espíritu Santo no está en oferta. Una vez más, el Espíritu Santo no está en oferta. Ahora, grábese estas palabras muy profundo en su corazón, porque lo que trato de decirte al decir que no está en oferta es que solo tendrán acceso al Espíritu Santo y su poder aquellos discípulos que estén dispuestos a pagar el costo del poder de Dios obrando en sus vidas. Solo podrán tener acceso a Él y su poder aquellos discípulos de Jesucristo que en realidad lo anhelen y le busquen de todo corazón. Cuando un creyente establece una relación con el Espíritu Santo, este comienza a manifestarse en su vida de diferentes formas, llamémosle operaciones o funciones. Podríamos mencionar capacidades para servir dentro de la iglesia,
Hay quienes han sido llamados al liderazgo, hay quienes tienen la capacidad para organizar, para administrar, para animar, para consolar, para fortalecer a otros. Estas serían parte de esas operaciones del Espíritu Santo cuando un creyente está siendo revestido del poder de Dios. También podríamos hablar de ministerios, formas en las cuales Dios nos capacita para poder servir al cuerpo de Cristo a través de la oración, a través del evangelismo, a través de la adoración, a través de los ministerios de gobierno, como es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y vamos, hay una sección importante que es la de las manifestaciones espirituales. Estas empoderan al creyente y edifican a la iglesia. Y estos son los carismas de Dios. Acompáñame a ver qué nos enseña la Escritura. Y vamos juntos, por favor, a Primera a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Vamos allá, Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Vea nada más qué tremendo. Si hemos participado de Cristo, si hemos sido bautizados en Él, también podemos ser revestidos por el Espíritu del Señor. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu. ¿Comprende? Es hermoso lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y dice la Escritura: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace las cosas en todos. Esto es tremendo porque podemos darnos cuenta que en la medida en la que como iglesia seamos revestidos del poder de lo alto, podremos funcionar de tal modo que el reino de los cielos tenga el avance que Dios quiere darle. El reino de los cielos, amados hermanos, no puede avanzar por buenas intenciones. Tampoco es capaz de avanzar por nuestra fuerza o capacidad. El reino de Dios es un reino sobrenatural que requiere de recursos sobrenaturales. Y ese recurso sobrenatural por excelencia que necesitamos para edificar y hacer la obra de Dios es el Espíritu Santo. Es su poder obrando en nosotros y a través de nosotros. Así que hoy usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. La pregunta vuelve a estar sobre la mesa. ¿Cuánto poder de Dios hay en tu vida? ¿Cuánto poder del Espíritu Santo es evidente en tu diario vivir? Necesitamos hoy cuestionarnos sobre esta realidad y aspirar a movernos en la potencia que Dios quiere que nos movamos. La iglesia, para poder funcionar de forma correcta y adecuada, necesita el poder de Dios. Necesita de las manifestaciones del Espíritu Santo para edificar y fortalecer la fe de los creyentes, a fin de que estos puedan dar testimonio de la vigencia y veracidad del Evangelio. Mire, considere esto. El ser lleno del Espíritu Santo y experimentar el poder de Dios debe ser considerado por cada creyente como un compromiso para difundir el mensaje del Evangelio y dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, si no tenemos el poder de Dios, no vamos a desarrollar nuestra vida cristiana de forma eficaz y eficiente. No podremos dar testimonio del mensaje del Evangelio y tampoco dar evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que vivimos en una generación en la que la sociedad no se conforma con palabras, sino que exige evidencias. Amados hermanos, tenemos que entender que la sociedad actual requiere de evidencias.
Y precisamente por eso el Señor Jesucristo les ordenó y les dijo, no se alejen de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es hermoso cómo traduce la Reina Valera, versión 60, el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre de vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Poder. Necesitamos el poder de Dios. Vea cómo una vez que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, comenzaron a hacer la diferencia en su generación. A tal grado que en la Escritura está registrado el hecho de que los llamaron como aquellos que trastornan al mundo entero. ¿Queremos realmente ser la sal de la tierra? ¿Queremos realmente ser la luz del mundo? Necesitamos el poder de Dios. No lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Y si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos testigos de su resurrección, es tiempo que busquemos el poder de Dios. Mire, considere lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a abrir nuestra Biblia allí en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, a partir del verso 5 hasta el verso 8. Y dice la palabra del Señor así: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Note algo muy interesante. Y lo primero es que Felipe está predicando el mensaje del Evangelio. Muchos creyentes hoy quieren la manifestación del Espíritu Santo para después de operar en un milagro o en una sanidad, predicar. No, no le cambiemos el sentido al mensaje que está ya establecido en la palabra de Dios. Primero es el predicar, primero es el compartir. Y como evidencia, como respaldo del mensaje que estamos comunicando, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero es importante que nos demos cuenta que si nuestra vida no está llena del poder de Dios, difícilmente vamos a poder obrar de forma eficaz y eficiente para llevar a otros a Cristo y para consolidar la fe de los que ya creen. Necesitas la unción. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Dice la palabra de nuestro Dios a partir del verso 5 y lo vuelvo a leer. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¡Qué interesante! ¿Sabes? Cuando el poder de Dios está en tu vida, las palabras que de ti brotan se vuelven relevantes. No por tu congruencia, no por tu elocuencia, por la unción del Espíritu Santo que hay en ti. Tú necesitas la unción del Espíritu Santo. No importa cuál sea la labor que desempeñes al interior del cuerpo de Cristo, si tal vez solamente participas para ayudar a otros, para animar a otros, para organizar a otros, o tienes un ministerio que te implica un mayor grado de responsabilidad, tú necesitas la unción del Espíritu Santo, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo vas a ser luz en medio de aquellas personas con las cuales trabajas, aquellas personas con las cuales te desenvuelves? ¿Cuándo será evidente que tú eres un discípulo de Jesucristo con tus familiares? Sí, no estás siendo lleno del poder de Dios. ¿Comprendemos? Esto es muy importante. Y vean lo que la palabra de Dios dice. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Sabes qué es lo que puede provocar un cambio
en aquella área donde te desenvuelves, en tu lugar de trabajo, con tus familiares, con tus conocidos, con tus vecinos, con las personas con las que estás involucrado, el poder del Espíritu Santo. Ya no es hablar por hablar. Ya no es simplemente tratar de decir las palabras adecuadas. Ya no es el tratar de presumir lo que has logrado o lo que has vivido. Es dejar que Dios hable a través de tu vida y dejar que Dios sea el que impacte los corazones. Felipe comenzó a predicar y respaldaba el mensaje que predicaba con señales milagrosas. Y dice la Escritura que la gente comenzó a prestarle atención a su mensaje porque su mensaje se volvió relevante. Felipe estaba con esos 120 que la Biblia describe como gente de vulgo. Felipe no era una persona tan preparada como Pablo para poder decir que su elocuencia era lo que los impresionaba. Lo que llamaba la atención del mensaje de Felipe es que ese mensaje era acompañado de milagros y de sanidades, y que había una unción de poder sobre la vida de Felipe, de modo que muchos endemoniados eran liberados y los espíritus que los atormentaban salían dando alaridos. Y había sanidades y milagros por doquier, tanto que la Biblia dice que un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Tú quieres ser un factor de cambio, de transformación en el lugar donde te desenvuelves? Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas que Dios esté obrando de una manera poderosa y trascendente en tu vida. Pero esto no sucederá si antes tú no eres lleno del poder de Dios. Volvemos a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Cuánto poder de Dios evidentemente hay en tu vida? ¿Cuánto poder de Dios tienes para hacer la obra que Dios te llamó a hacer? Todos necesitamos el poder de Dios, no solamente el pastor, no solamente los ancianos o los líderes de área, no solamente los servidores, toda la congregación, todos los que somos hijos y que nos concebimos como discípulos de Jesús, debemos de aspirar a tener ese encuentro con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, amados hermanos, no fue la excepción. Aunque la Escritura dice que en Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, Él tuvo que atravesar por el bautismo en el poder del Espíritu Santo. Y esto sucedió cuando Él entró en aquel desierto, donde el Espíritu Santo mismo lo guió para ser tentado. La Biblia nos narra que entró al desierto lleno del Espíritu, pero salió en el poder de Dios. Y esto es trascendente porque nos muestra que a semejanza suya, no debemos de conformarnos con tener una experiencia con el Espíritu Santo en la cual sentimos paz, sentimos gozo, sentimos libertad. No, aún hay más de Dios para tu vida. Y Él quiere empoderarte, Él quiere derramar de su poder sobre tu vida. ¿Para qué? Para que puedas realizar la obra del reino de Dios. Para que a través de tu vida muchas personas puedan venir a sanidad, a libertad, para que el velo que cubre sus corazones, cuando tú les presentes el mensaje del Evangelio, ese velo sea roto, no por causa de tu pericia para poder hablarles del mensaje de salvación, sino por causa de la unción que en ti habita. Es tremendo cómo la Escritura nos muestra la manera en la cual el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en aquellos que fueron llenos del poder de Dios. Dice la Escritura que tal era la unción sobre el apóstol Pedro, que cuando su sola sombra tocaba a un enfermo, éste sanaba. Tal era la unción sobre el apóstol Pablo,
que cuando alguno de los pañuelos que habían tocado su cuerpo era echado sobre un enfermo o sobre un endemoniado, si era un endemoniado, es el espíritu inmundo salía de la persona. Si era un enfermo, era sanado. Vemos a Felipe predicar el mensaje del evangelio y ratificar el mensaje del evangelio con señales, con prodigios, con sanidades. La iglesia del siglo XXI no debe de conformarse simplemente a tener elocuencia o conocimiento. Necesitamos el poder de Dios. Imagínese usted qué sería de nuestra congregación si todos y cada uno de ustedes comenzaran a buscar el poder de Dios de una forma más celosa y más seria, y que no se detuvieran hasta ser revestidos del poder de lo alto. Ya no solamente habría 1, 5 o 10 personas fluyendo en el poder del Espíritu. Habría 50, 70, 90, 100 personas llenas del Espíritu Santo. Y créame que eso marcaría una enorme diferencia en los alcances, en los avances del reino de Dios en nuestra congregación y posiblemente en muchas otras áreas donde usted está. Porque no debe de olvidar que la iglesia de Jesucristo está donde usted está. Ahora, si usted es un creyente sin poder, pues la iglesia solo está de florero, solo está de adorno, porque fuimos diseñados para manifestar el poder de Dios y la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede, amados hermanos, cuando a nosotros no nos interesa el poder de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando a nosotros no nos cautiva el deseo de ser llenos por el poder de Dios? Nos conformamos a una vida cristiana carente del poder de Dios. ¿Por qué? Porque de entrada pensamos que no lo necesitamos, cuando el poder de Dios es vital para nuestra vida. El poder de Dios es vital para tu desarrollo espiritual. Leímos y la palabra del Señor nos mostró que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es uno solo. Hay una diferente forma de servir al Señor, pero el Señor es uno solo. Hay diferentes manifestaciones, pero el que obra en todos es el Espíritu. Necesitamos adentrarnos con el Señor. ¿Para qué? Para ser llenos de Él, revestidos de su poder y entonces poder funcionar de acuerdo al propósito de Dios. Mire, considere esto. ¿Qué funciones y manifestaciones debemos anhelar? Esto es algo que debería acontecer en la vida de todo cristiano. Y usted lo va a ver a medida que vayamos avanzando en cada uno de estos puntos, cómo no sucede así. Y cómo muchas veces en nuestra vida podemos encontrar carencias. Y no es para que comencemos a señalar, ay, a fulanito le falta esto, a menganito le falta aquello. No, es para que podamos hacer un análisis personal y podamos darnos cuenta de cuánta falta nos hace el poder de Dios en nuestra vida. Mire, en el punto principal dice, ¿qué funciones y manifestaciones debemos anhelar? Bueno, pues aquellas funciones que nos permitan servir a otros dentro de la iglesia. Tú debes de anhelar tener el Espíritu Santo en tu vida y el poder de Dios en tu vida para ser y hacer iglesia. Jamás debemos de aspirar a tener el poder de Dios para sobresalir de entre los demás. No, el poder de Dios en tu vida te capacita para poder servir a otros dentro del cuerpo de Cristo. ¿Recuerda la enseñanza del Señor Jesucristo cuando Él dijo, el que quiera ser el mayor de ustedes debe de ser el esclavo de todos? Bueno, el poder del Espíritu Santo te da la capacidad. ¿Para qué? Para comenzar a funcionar en el propósito de Dios. Y entonces
comenzar a servir a otros dentro de la iglesia, siendo y haciendo iglesia. En algún momento se los expliqué y es muy fácil de entenderlo. Somos la iglesia de Jesucristo porque hemos sido comprados por su preciosa sangre. Pero debemos de hacer iglesia, y es decir, debemos de poner en práctica todo aquello que de Él hemos aprendido y todo aquello que de Él hemos recibido. No podemos actuar de una forma indiferente. Y sabe, la indiferencia está debilitando al creyente en este siglo XXI, porque su indiferencia le impide aspirar a más de Dios, le impide conocer mejor al Espíritu Santo, le impide anhelar el poder de Dios en su vida, porque es indiferente ante todo ello. ¿Qué más? Bueno, debo de anhelar manifestaciones en las que el poder y autoridad de Dios traigan libertad a otros. ¿Se ha imaginado usted expulsando demonios? No estoy bromeando. A veces pensamos que el exorcismo es algo que está limitado a los pastores. Y si hay una persona endemoniada, entonces hay que llevársela al pastor. ¿Sabes que tienes autoridad delegada por Cristo para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, teniendo como una promesa que nada te podrá hacer daño? Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque nos falta poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y este está vinculado a una relación con el Espíritu que parte de tener fe. En una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo por qué ellos no habían podido expulsar a un espíritu inmundo de un muchacho. Y el Señor Jesucristo les dijo, es que les falta fe. Pero esa expresión de que les falta fe implicaba muchas cosas, implicaba el tener una relación más profunda con Dios, el tener una relación más íntima con el Espíritu Santo. Y esto es aplicable ahora a nosotros, porque en aquel momento recordemos que los discípulos se movían bajo la autoridad de Jesús. Entonces ellos no tenían ni un vínculo tan fuerte con Cristo, ni tenían realmente la certeza de que ellos podían moverse en esa autoridad y poder sobrenatural de Dios con base en la autoridad de Cristo. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros hemos sido capacitados para poder expulsar demonios, para poder hollar sobre serpientes y escorpiones, para poder reprender toda obra del diablo. Pero sabe, muchos cristianos hoy día no lo creen. ¿Qué pasaría si de pronto tu padre, tu hijo, un familiar está endemoniado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a actuar como los hijos del tal Esceva? En el nombre de Jesús al cual predica Pablo, te ordeno que salgas de ese hombre. ¿Sabes? Necesitamos el poder de Dios y la autoridad del Señor Jesucristo en nuestra vida para poder movernos en la dimensión que el reino de los cielos requiere. En algún momento les he compartido esa anécdota que nos compartió el pastor Carlos Elizalde. Y él dice que en su tiempo de preparación, cuando era muy joven e inexperto en el ministerio, se había dado cuenta que pues estas manifestaciones de demonios eran comunes al interior de las atmósferas espirituales. Y en una ocasión, dice él que estando en el instituto de preparación, uno de los alumnos comenzó a tener manifestaciones sobrenaturales y entre varios intentaban agarrarlo y el muchacho estaba bien endemoniado. Y él desesperado había escuchado que el hermano Wayne Myers, que era su maestro, pues era un siervo de Dios revestido de poder y autoridad para echar fuera demonios. Entonces él comenzó a gritar, vayan por el hermano Wayne, vayan por el hermano Wayne. Y pues a las tantas llegó el hermano Wayne, un hombre ya de edad, caminando despacio,
Y él pensó para sí, si entre varios jóvenes no podemos detenerlo, ¿qué va a poder hacer este viejito? Y cuando el hermano Wayne se paró frente a ese muchacho que estaba endemoniado y bufaba frente a él, solo le dijo, sé libre, hijo. En ese momento, el demonio salió de ese muchacho y él cayó al piso bajo el poder del Espíritu Santo. Carlos Elizalde narraba y decía, ay, ahí entendí que esa era la clave. Y en una ocasión le llamaron y le dijeron, hermano, pues queremos decirle que tenemos un endemoniado. No le llame a nadie más, yo voy. Ya sé cómo, pensaba él. Llegó y aquel endemoniado lo miraba y le decía, te voy a matar, te voy a destruir. Y este se acercó y le dijo, sé libre, hijo. Y el endemoniado se enojó y el demonio, poseyendo a esa persona, se le fue encima. Necesitamos el poder de Dios. No está en las palabras, no está en las frases, no está ni siquiera en los textos. Porque aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, si tú eres una persona no autorizada para utilizarla, nada sucederá. Necesitas el poder de Dios. ¿Qué más necesitamos anhelar? Bien, punto número 3, tener una predicación asertiva y ungida del mensaje del Evangelio. Solo esta clase de predicación produce salvación. Si tú eres esa clase de personas que atosigas a otros queriéndolos obligar a que oren contigo la oración de fe, y después de que los cansaste y fastidiaste y dicen, bueno, ya para que me dejen paz, está bien, voy a recibir a Jesús, esa persona no ha sido salva. Déjame de alguna manera quitarte ese velo que has abrazado, pero esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de la convicción de que necesitamos a Cristo, porque estamos convencidos de que somos pecadores. Y si una persona solo está haciendo la oración de fe porque ya quiere que te calles, esa persona no va a ser salva. Tú vas a alimentar tu ego, uno más a la lista, pero no sirvió de nada porque no hay convicción para que la gente pueda ver a Cristo en ti y cuando escucha el mensaje de salvación, caer bajo convicción de pecado. Tú necesitas la unción de Dios. Se cuenta, y no recuerdo bien el dato o el nombre, pero se cuenta que en algún momento un evangelista, no sé si fue Charles Spurgeon o Charles Finney, pero alguno de ellos, probando una acústica en una catedral, entraron a ese lugar y dijeron, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue todo lo que dijeron. Y una persona que estaba aseando la iglesia cayó bajo la convicción del Espíritu Santo y comenzó a llorar y a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. No necesitamos más elocuencia, no necesitamos tener más textos base, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque dígame si no, usted tiene sus textos favoritos y no está mal. Pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, le hace falta lo vital, lo que le da vida al texto, lo que le da sentido al mensaje. ¿Qué más? Pues yo necesito los carismas de Dios. Y esos son los dones del Espíritu Santo para poder consolidar la fe de los creyentes y dar testimonio al mundo. Imagínese, mire, yo sueño con el día en el cual usted esté tan lleno del Espíritu Santo que sea un colaborador en la edificación del reino de los cielos, tan valiente que el Espíritu Santo fluya a través de su vida. Y entonces comencemos a tener reuniones explosivas en las cuales Dios se manifieste de manera poderosa. Sabemos bien, la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versos del 8 al 11, cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice que por el Espíritu Santo
está el don de lenguas, está el don de interpretación de lenguas, está el don de discernimiento de espíritus, está palabra de ciencia, está palabra de sabiduría, está el don de profecía, está el don de fe, el don de sanidades y milagros. 9 dones espirituales. Yo le pregunto, ¿en cuántos de estos dones usted está operando? Si usted es maestro de las escrituras, ya sea para el grupo de jóvenes, ya sea para el grupo de adolescentes e incluso iglesia para niños, ¿con cuántos dones está respaldando su enseñanza bíblica? Yo no podría creer que nos atrevamos a ejercer un ministerio de enseñanza, porque también déjeme decirle que el ministerio de alabanza, el ministerio de artes, son ministerios de enseñanza. Y yo no me podría imaginar a un creyente fungiendo en un ministerio de enseñanza carente del poder del Espíritu Santo. Ahora, los ministerios de servicio también requieren del poder de Dios. El apóstol Pedro dice, cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido de parte de Dios. Si es el de comunicar, hágalo como quien comunica las palabras mismas de Dios. Y si es el de servir, hablamos del ministerio de decanes, elaboración de alimentos, ministerio de librería, ministerio de intercesión, ministerio de evangelismo, ministerio de lo legal, cualquier área de servicio, audio y producción, requiere del poder de Dios. Hágalo como quien tiene el poder de Dios. Porque muchas veces nuestro servicio a Dios es tan limitado, por no utilizar una palabra más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el poder de Dios. Ay, pastor, pero ¿a poco yo voy a necesitar del poder del Espíritu Santo para darles una lección a los niños en las cuales les voy a hablar de la historia de Zaqueo? No entiendo por qué no. Dice la Escritura que con el golpe del pandero y de la danza, Dios haría guerra en contra de sus enemigos. Dice la Escritura que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estaría allí en medio de nosotros. Pero si lo que hacemos, lo hacemos en nuestra fuerza, imagínese cómo pretendemos o cómo queremos trascender cuando no estamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Usted necesita anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Hoy hay más músicos que adoradores. Se lo mencionaba al principio, en muchas iglesias es más importante qué teclado utilizas, qué guitarra usas, qué acordes tocas, cómo realizas tus solos en el instrumento, que tener la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor rechazó a Saúl, el Señor le permitió a un espíritu inmundo que viniera a atormentar al rey Saúl. Y el rey Saúl comenzaba a ser oprimido por demonios. Y David, que sabía tocar el arpa, pero además Dios estaba con él. Cada vez que tocaba el arpa, los demonios huían de su presencia. Porque en la presencia de David estaba la presencia de Dios. Entonces yo me imagino a Saúl siendo atormentado por demonios y David llegar y decirle, no se preocupe, mi rey, vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. Y él comenzaba con el arpa, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor, y tocaba su arpa. Es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar. Y el demonio no soportaba la presencia de Dios en la adoración de David.
y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿No le gustaría a usted que en el tiempo de alabanza y de adoración hubieran milagros? Que Dios comenzara a moverse y que hubieran endemoniados a diestra y siniestra. Sería fantástico ver a los edecanes estar sudando de que están agarrando a los endemoniados mientras que usted les ministra liberación. ¿No es esperando a que el pastor llegue? Es usted tomando la autoridad basado en el poder de Dios en su vida. Hay un testimonio muy tremendo del poder de Dios en una adolescente que lo único que tenía era un pandero. Y ese testimonio nos cuenta que ella fue la precursora de un avivamiento sin precedentes. Pero algo que distinguía a esta persona era su hambre por el Espíritu de Dios. Ella siempre se paraba abajo de un árbol a tocar su pandero y adorar a Dios. Y la gente de su escuela le decían que era una loca, que estaba enferma. Y ella no dejó de adorar a Dios, no dejó de cantarle a Dios. Y un día el Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella, después de adorar a Dios, abrió sus ojos y tenía una multitud en derredor, clamando por la misericordia de Dios. ¿No le gustaría a usted que en nuestros tiempos de oración, sin la necesidad específica de nombrarle, Dios obrara de forma soberana? ¿Qué necesitamos? El poder de Dios. Pero esto no es para que usted diga, ay, pastor, pues entonces búsquelo usted. Es para que todos busquemos profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque necesitamos el poder de Dios. Todos, todos. Para la elaboración de alimentos, usted necesita el poder de Dios. De perdida para que el Señor le ponga un semblante amable y hasta su sazón lo perfeccione el Altísimo. ¿Usted cree que Dios no hace eso? Claro que sí. Me acuerdo cuando sucedió lo de la pandemia y yo tenía que darles de comer a mis hijos por lo mismo de que a la pastora Carla le dio el COVID y estaba encerrada. Pues recuerdo haberle preparado una sopa a José con todas las instrucciones y se veía bien y sabía bien. Pero cuando él la probó, me dijo, cómetelo tú. Y él no probó nada y ni quiso comer nada. ¿Qué me faltaba? El sazón de su madre. Así es el poder del Espíritu Santo. Es el sazón de la vida cristiana. Y tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Mira, todos tenemos la capacidad de edificar el reino de los cielos. Pero para hacerlo a la manera de Dios, requerimos del poder del Espíritu Santo. Eso es algo que no puedes perder de vista. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Y entonces vuelve a estar sobre la mesa la pregunta, ¿cuánto poder de Dios hay sobre tu vida? ¿Cuánto poder de Dios hay? ¿No tienes poder de Dios? ¿Qué necesitas para tenerlo? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué debo hacer para tener el poder del Espíritu Santo en mi vida? Mira, ¿qué debo de hacer para tener el poder del Espíritu Santo en mi vida? Necesitas anhelar al Espíritu Santo y su poder en tu vida. Recuerden que hay una gran diferencia entre desear y anhelar. Lo que deseas, si lo tienes es bueno, si no lo tienes, da igual. Lo que anhelas se convierte en el motor de tu vida. Tú no puedes vivir sin tener aquello que anhelas. Y sabe, la indiferencia nos impide anhelar el poder del Espíritu Santo. Creemos que es para unos cuantos, que no es para nosotros. Esa es una de las más grandes mentiras que Satanás le ha estado vendiendo a la iglesia. El poder de Dios no es para ti, pero tú no sabes si al ser lleno del poder del Espíritu Santo comienzas a sanar a cuanto enfermo se atraviese delante de ti. Tú no sabes si cuando seas lleno del Espíritu Santo, Dios comienza a darte la capacidad para discernir el trasfondo espiritual de aquellas situaciones que se presenten en tu vida o que se presenten en la iglesia.
Tú no sabes si cuando seas lleno del Espíritu Santo comiences a fluir en palabra profética que anime, que exhorte, que consuele, que traiga estabilidad a la iglesia. Tú no sabes si al meterte con Dios, Él comienza a revelarte los secretos que nadie más tiene acceso, sino solo Él. Ahora, solo te hago un comentario para que tengamos precaución. Abordo mucho más esto en la serie de Un reino de poder. Si quieres profundizar sobre el conocimiento de los dones espirituales y su operación, así como sus riesgos, tienes que chutarte la serie Un reino de poder. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de un don como palabra de ciencia que trae a la luz un fragmento del conocimiento de Dios. Si tú estás obsesionado con conocer los secretos de las personas, puede acecharte un espíritu de adivinación. Y el día de mañana no es ciencia operando en tu vida, es un espíritu de adivinación. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador, un vulgar imitador. Nosotros necesitamos entonces afianzar nuestra relación con el Espíritu Santo y anhelarle. ¿Qué más? Yo necesito buscarlo con determinación y convicción, en ayuno y oración. No hay más. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si tú quieres del poder de Dios, tienes que convertirte en un creyente de oración y ayuno. Somos muy flojos para orar, muy inconstantes en nuestras disciplinas espirituales. Retómalas, retómalas. Mira, vuélvete al Señor, búscalo con oración y ayuno y verás cómo Dios va a comenzar a obrar en tu vida. ¿Qué debo de hacer? Pedirle a Dios que te quebrante. Pídele al Señor, quebrántame, humíllame, quita toda vanagloria de mí, quita todo orgullo y sé tú obrando en mi vida. ¿Qué más? Conságrate. Conságrate al Señor y santifícate más. Él no va a depositar de su vino en un odre reseco que no tiene la capacidad de ser flexible a la voluntad del Espíritu. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo? Conságrate más a Él. Santifícate más. Y mira, te aseguro que cuando seas un vaso limpio, Él va a derramar sobre de ti su vino. Él pondrá sobre de ti su poder. ¿Qué más necesitamos? Aprender a vivir bajo autoridad y dar pasos de fe. Es decir, si tú estás anhelando al Espíritu Santo y su poder en tu vida y comienzas a buscarlo con determinación y convicción en oración y ayuno y le pides a Dios que te quebrante y comienzas a experimentar ese quebrantamiento en tu vida, te estás consagrando y santificándote cada día para honrarle a Él, vive bajo autoridad. Y todas aquellas experiencias que comiences a tener, acércate al pastor y coméntale. Escuché la voz de Dios, percibí esto en el Espíritu, sentí una voz que me dijo. Acércate al pastor porque tiene más discernimiento que tú y él te va a decir, guárdalo en tu corazón o lo va a dar a conocer a la iglesia y tú vas a comenzar a identificar la voz del Espíritu Santo. Es como cuando el profeta Samuel comenzó a tener sus primeros pasos en el desarrollo de su ministerio. ¿A quién iba? Al sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí fue quien le indicó y le dijo, si vuelves a escuchar la voz, dile, habla Señor que tu siervo oye. Necesitamos atravesar por ese proceso. Entonces tienes que vivir bajo autoridad. No seas una persona desordenada que porque ya empieza a tener destellos de visiones o empieza a percibir que el Espíritu Santo le habla, ya empieza a menospreciar a las personas que están en autoridad. No caigas en esa mentira de Satanás. Vive bajo autoridad y da pasos de fe. Es decir, comienza a orar por sanidad para el enfermo, por libertad para el cautivo. Comienza a pedir milagros cuando la situación que se está enfrentando sale de toda capacidad y razonamiento humano. Atrévete a dar
pasos de fe. Me encanta esa expresión bíblica cuando el apóstol Pedro ve a aquel hombre cojo que está sentado a la puerta del templo. La puerta se llamaba La Hermosa, y está esperando una limosna del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice, míranos. Y él, mirándolos fijamente, esperando pues que sacaran un billete, una moneda, el apóstol Pedro le dijo, no tengo plata ni oro de monedas. Iba a orar precisamente. Es un chiste para los que están atentos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y se atrevió a jalarlo. Y en ese momento las piernas de aquel hombre se pusieron firmes. Atrévete a dar pasos de fe, pero no basado en emociones, porque eso es peligroso. Cuando tú actúas basado en una emoción, corres el riesgo de dejar en mal al reino de Dios. Así que tengamos celo por buscar más de la presencia de Dios. Amén. Concluimos con esta cita y dice el Salmo 77, verso 14 lo siguiente. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Tenemos un Dios que hace maravillas. No lo limitemos a lo que nosotros como iglesia con nuestra fuerza y capacidad podemos hacer. Démosle al Señor la libertad que Él quiere y todo comienza volviéndonos a Él de todo corazón. Todo se resume a retomar lo vital para el desarrollo de nuestra vida cristiana. El Señor Jesucristo nos lo enseñó. El profeta Zacarías así lo advirtió. No es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y es una orden dada por el Señor para todos sus discípulos, para todos los que son hijos. No emprendas la obra del reino si no has sido revestido del poder de lo alto, porque vas a encontrar oposición. Y sin el poder de Dios no serás efectivo ni eficiente en lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Ya lo sabe, amado hermano. Dejemos que el poder de Dios sea en nuestra vida y seamos desafiados para buscarlo, tal y como lo mostramos, anhelando más de su espíritu y de su poder, buscándolo con determinación y convicción en oración y ayuno. Caiga en esa desesperación por la presencia del Espíritu Santo. Pídale a Él que lo quebrante, conságrese y santifíquese más y viva bajo autoridad y atrévase a dar pasos de fe. Y entonces el Espíritu Santo le va a visitar y usted va a ser un factor de transformación en su generación y de edificación en el reino de Dios, en su iglesia local. Atrévase a confiar en el Señor. Atrévase a creerle a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la meditación que nos has permitido tener en tu palabra. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté sacudiendo el corazón de tus hijos, que cada uno de ellos anhele de una manera especial y de una manera renovada el poder de tu Espíritu Santo. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que despiertes nuestros corazones a ti y que nos ayudes para cada día poderte buscar con una mayor pasión y una mayor determinación hasta que tus propósitos se cumplan en nuestra vida. Queremos ser una iglesia llena de tu poder. Ayúdanos, Espíritu Santo. Renunciamos a toda indiferencia. Renunciamos, Señor, a todo conformismo. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos. Necesitamos más de tu Espíritu. Humíllanos, quebrántanos, despierta nuestro corazón para ti. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.